justicia dice que no le pueden estar cobrando pensión por un hombre que solo le dio su apellido. Sin embargo, su prima le pide que haga un esfuerzo. ¿Qué hay detrás de esta historia? Es un hombre que jamás nunca he visto, que jamás nunca me ha criado. El futuro de él es que él ya no puede valerse por sí solo. Ninguno tenemos condición como para darle a este caballero. Muy buenas tardes. A inicio la audiencia, doña Francia, doña Margarita, doña Teresa y doña Teresa. Bienvenidas todas. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cuál de las dos va a explicar el caso? Yo, señorita, yo vengo por algo insólito, que me están demandando por pensión para un hombre que no es mi papá, ¿ya? Y yo llevo su apellido, pero él no es mi papá biológico. Y Pero fue reconocida por él. Claro, y es un hombre que jamás nunca he visto, que jamás nunca me ha criado. Y ahora constantemente me están pidiendo... ¿Por qué tiene el apellido de él entonces? ¿Por qué fue reconocida por él? No sé, señorita, por qué fui reconocida por él. Yo era chica. Sí, obvio, pero su mamá no le ha dicho que... Señorita. ¿Usted es la mamá? Sí. Mi mamá. ¿Por Sí. qué este caballero termina reconociendo a su hija? Porque cuando decidimos a casarnos, él me dijo que la reconociéramos como ¿Se hija. casó con él? Sí. Y por eso yo acepté pensando que era para mejor, pero no me imaginé que íbamos a llegar a esta instancia. ¿Y no tuvo hijos con él? Sí, tres. Ah, tiene 3 hijos con él. Tres, señorita. Más la señorita que la reconoció a él como hija de él. Otra hermana más, dos, sí. dos hijas. Se casa con usted, reconoce 2 hijas suyas Sí. que no son biológicamente de él y tiene además con él Tres. 3 hijos más. Tres, O sea, sí. tiene 5 hijos Sí. con el apellido de él. Sí. ¿Y cuánto tiempo duró ese matrimonio? Mi hermana chica tenía como 4 añitos, señorita. ¿Y hoy qué edad tiene su hermana? Hoy día tiene 41. O sea, hace como 30 años, 35 Claro, incluso años. mi hermana chica tampoco lo conoce, señorita, no ¿Y tiene... quién la demandó de alimentos entonces? La señora Teresa y la Teresa Morales se comunicaron con mis otros hermanos, señorita, y los buscaron por Facebook, ¿ya? Se comunicaron con mis hermanos chicos primero. O sea, está buscando a todos los hijos del caballero Claro, sí, para pedirle alimentos. claro. Y ¿Por qué? ¿En qué situación está el caballero? ¿Cuál de las dos Teresas se contactó con los hijos? Yo soy la Teresa hija y yo me contacté con los primos. ¿Cuál Ya- es su relación con el caballero? Soy sobrina. Mi mamá es media hermana del caballero. ¿Cómo se llama? El nombre de pila solamente. Héctor Reyes. Don Héctor. Ya. ¿Qué pasó que demandó a los hijos, que buscó a los hijos con el que el señor parece que no tiene ninguna relación, pues? Claro, lo que pasa es que este caballero, como le digo, bueno, mi tío, él vivía solito, se sustentaba solito, por decirlo, arrendaba una pieza él, en cual los vecinos hace 2 semanas lo alertaron de que él había sufrido varias caídas, ¿Qué edad tiene él? 71. Ya. Y a raíz de todo eso que nos dijeron, fuimos nosotros a ver en qué estado se encontraba. En realidad que se encontraba en un estado mal. Estaba sucio, hecho y no podía pararse de la cama. Entonces, las personas, porque la arrienda donde hay más personas, las personas dicen que lo han encontrado a las 2 de la mañana botado en el suelo y nuevamente ha pasado otra vez más y que estaba mal. Lo acudimos ¿Y a por qué él. tan solos? O sea, se separó de la señora hace 35 años. ¿Nunca rehizo su vida? Tuvo mujeres. Yo no digo que él fue un padre excelente, no, yo lo entiendo a los primos. O sea, no estoy en una posición de que yo no lo entiendo, yo lo entiendo. Pero él está solo en estos momentos. Él no fue buen padre, a lo mejor no fue buen esposo. Tuvo mujeres, tuvo mucho más mujeres. ¿Y vida? ¿Qué vida tuvo? ¿Trabajó? Trabajaba esporádicamente. En realidad que tampoco era un hombre tan trabajador que dijéramos O eso. sea, pero... estaba viviendo las consecuencias de una vida Exactamente. desordenada. Se puede decir eso, se puede decir eso. Y en realidad que ya lo llevamos a la posta lo encontraron mal, lo dejaron hospitalizado, tiene unas piernas con unas úlceras tremendas, mandamos la foto, no sé si la han mostrado, en cual lo dejaron hospitalizado inmediatamente al tiro. Nosotros acudimos, lo tuvimos que bañarlo, asearlo para poder llevarlo a la posta ¿Y decentemente. antes de eso ustedes tenían contacto con él? Sí, no digamos que teníamos gran contacto con él, pero sí lo veíamos porque vivimos regularmente en un sector. ¿Y no se dieron cuenta del deterioro de él? Lo que pasa es que él andaba en un burrito. Él se... para todos lados. Él iba a la feria, iba al consultorio. Es más, antes de cuando mi esposo a mí me dijo la condición que él estaba, nosotros acudimos al consultorio primero que nada a preguntar
¿Qué pasaba con él? Hablamos con la asistente social empezó a ver en cuál él acudía a todas sus consultas que tenía en el consultorio, sus curaciones de sus piernas, y le causó la extrañeza de que... ¿Qué le dijeron ahora que está hospitalizado? ¿Cuál es el futuro de él? El futuro de él es que él ya no puede valerse por sí solo. O sea, él ya se encuentra en una posición de que alguien tiene que hacerse cargo de él. No, si bien es mayor, no tiene una edad tan avanzada. Claro, ¿Por qué está en tan malas yo condiciones? creo que a lo ¿sabe? mejor ¿Le él tiene dijeron? diabetes también y tiene problemas de la presión. Yo creo que su mal vivir también, yo creo que a lo mejor no se alimentaba adecuadamente, a lo mejor, no sé en realidad. ¿Cuántos hijos tuvo en total este caballero? Dicen, yo no estoy completamente segura de lo que a mí me han dicho, en realidad los 5, como dicen, son 2 que están reconocidos, y creo que hay 2 niños más. Con 7. Claro, con una mujer que se llama Violeta. ¿Quiénes son? No tengo idea. ¿No los han ubicado? No, para nada, O no. sea, solo ubicó a los 5 hijos. Claro, y es más, no, ni siquiera a los 5, ubiqué solamente a los que tenían Facebook, que era la prima Claudia, el primo... A los más chicos. Claro, ellos me contactaron y lo hicimos amigos en Y Facebook. antes de esta búsqueda no se conocían, ¿o sí? No, no los conocíamos. O sea, sí conocíamos a Héctor y al primo Manuel, que sí más de alguna vez tuvimos relación, compartimos juntos y todo eso. ¿Hijo suyo también? Sí. Sí, Sí, señorita. Sí. Sí, entonces en esas condiciones se encuentra este ¿Y adulto qué mayor. pretende por con decir. esta petición de alimentos? Mire, ¿Qué fue lo que pasó que la señora se entere y decide venir acá? Señorita, yo me comuniqué con ella porque mi hermano estaba muy, muy triste, mi hermana chica llorando con dolor de cabeza, y me comuniqué con ella porque ya era demasiado, del día domingo hasta que yo me comuniqué con una... Pero ¿cómo se enteran ustedes? Porque ella las contacta. Las Sí. contacta y les dice, necesito colaboración, que me abonen una pensión, algo, o les llegó una demanda de pensión. No, señorita, ella se contactó con mi hermano chico. Sí, solo por Sí, teléfono. solo no, por, no por hubo Facebook demanda. los buscó. Ya, ¿y ¿Ya? cuál fue la petición? Ella, yo hablé con ella y ella los dijo a nosotros en ningún momento, a pesar de que nosotros no conocemos a este hombre, en ningún momento los negamos, que sí podíamos darle una ayuda. Pero ella los pide de 50 para arriba, señorita. ¿Es así? Sí, lo que pasa Señorita, es nosotros no tenemos, ninguno de mis hermanos tiene la situación como darle tanta plata. Incluso, ¿Esa es la suma que usted necesita? mire, ni siquiera sé si es que esa era una como suma, por decirlo, que saqué un cálculo, porque lo que pasa es que para postularlo a un lugar de anciano, a un lugar de anciano, bordean desde los 800.000 pesos en adelante, según la condición de la persona. O sea, si la persona es autónoma, todavía puede hacer ¿Y él su... no tiene ninguna pensión, nada? Sí, recibe una pensión de 229.000 pesos, que es una pensión del gobierno. Porque ni siquiera es de una FP, es como una pensión de viejez, yo creo que es la que a O lo sea, mejor necesitaría recibe. 600 más. Claro. Y dividido por los 5 hijos que ubicó, que debiera ser dividido por 7. Claro, no, 85.000 pesos cada claro. uno más o menos. Nosotros 86. con mi mamá, yo le dije a ellos, o sea, yo como sobrina, yo estoy dispuesta a apoyar, o sea, yo le dije, yo puedo apoyar con 50.000 pesos, yo no trabajo, pero mi esposo sí. Ya, necesitamos Y- 550. Y mi mamá con su pensión, tiene una pensión que mi papá falleció, la pensión que le dejó mi papá. Mi mamá también quiere aportar con 50.000 pesos. 500 vamos ya. Entonces necesitamos Hacetele todo en esto. necesitamos más ayuda, eso yo lo entiendo a ellos, toda la Señorita, situación y el dolor que vivieron. ninguno tenemos condición como para darle a este caballero. Lo entendí, pero como Ya. usted dice una suma menor a eso sí podríamos. Claro, mire, Estoy viendo nosotros cuánto podría ser. yo llamé a ella y le dijimos que nosotros podíamos dar mínimo, lo mínimo así, como voluntad, 25. Yo tengo a mi hijo que tiene autismo, ya soy mamá cuidadora, yo no trabajo, solo vivo solo tengo O sea, lo que con me los da el 5 gobierno. hijos haríamos 125.000 pesos. Más no podemos, y ella me dijo que no, que si no era de 50 para arriba lo íbamos a tribunales. Yo por eso, señorita, llamé al canal. Más que nada, angustia, ya la cabeza ya no me daba más. Y no hallaba qué hacer con todo esto, viendo a todos mis hermanos preocupados por el mismo tema, por alguien que jamás nunca se preocupó por nosotros, si comíamos o no comíamos. Y se pasan de buena porque Imagínese, ella no- señorita. ella no es el papá de él. Este caballero, nosotros cuando éramos chicas, los vendió, a mí y a mi otra hermana mayor. Los vendió, ¿ya? Yo creo que su prima hay- tiene clara la historia, porque ella Claro. misma dice, no fue una persona No, ordenada, no fue una persona que fuera buen padre, ni, Es que ni jamás. tuviera una relación de larga data. Por el contrario, dice, fue un vividor, un desordenado. Sí. Lo Y que ahora a su la- prima está haciendo el llamado es por humanidad.
porque es un ser humano con 71 años, que está en situación de abandono, que está en muy malas condiciones, Pero que sí. no es autovalente, que necesita que alguien lo asista. Entonces está buscando ayuda. Más que centrarnos, porque ya entendí, y por la investigación que hace nuestro equipo periodístico también sé cuáles son las condiciones de su familia. Evidentemente es inviable decirle, paguen 200 cada uno y tenemos el problema solucionado. No estaríamos aquí conversando. Evidentemente ese no es el camino. Pero a lo mejor podemos llegar a un acuerdo. A lo mejor no hay ninguna posibilidad que el caballero se interne en un centro que cuesta 800.000 pesos mensuales, pero a lo mejor hay otra alternativa. Yo tengo a mi hijo que tiene autismo. Ya soy mamá cuidadora. Yo no trabajo, solo vivo con solo tengo O sea, lo que con me los da el 5 gobierno. hijos haríamos 125.000 pesos. Más no podemos. Y ella me dijo que no, que si no era de 50 para arriba lo íbamos a tribunales. Yo por eso, señorita, llamé al canal. Más que nada, angustia, ya la cabeza ya no me daba más. Y no hallaba qué hacer con todo esto, viendo a todos mis hermanos preocupados por el mismo tema, por alguien que jamás nunca se preocupó por nosotros, si comíamos o no comíamos. Y se pasan de buena porque Imagínese, ella señorita. no es el papá de él. Este caballero, pero- nosotros cuando éramos chicas, los vendió, a mí y a mi otra hermana mayor. Los vendió, ¿ya? Yo creo que su prima No, tiene clara la historia, porque ella Claro. misma dice, no fue una persona No, ordenada, no fue una persona que fuera buen padre, ni, Es que ni jamás. tuviera una relación de larga data. Por el contrario, dice, fue un vividor, un desordenado. Sí. Y Lo que ahora su prima está haciendo el llamado es por humanidad, Sí. porque es un ser humano con 71 años, que está en situación de abandono, que está en muy malas condiciones, Pero que sí. no es autovalente, que necesita que alguien lo asista. Entonces está buscando ayuda. Más que centrarnos, porque ya entendí, y por la investigación que hace nuestro equipo periodístico también sé cuáles son las condiciones de su familia. Evidentemente es inviable decirle, paguen 200 cada uno y tenemos el problema solucionado. No estaríamos aquí conversando. Evidentemente ese no es el camino. Pero a lo mejor podemos llegar a un acuerdo. A lo mejor no hay ninguna posibilidad que el caballero se interne en un centro que cuesta 800.000 pesos mensuales, pero a lo mejor hay otra alternativa. Sigamos avanzando entonces en el desarrollo de esto, en cómo podemos analizar esto, en qué alternativas tenemos y cuál es entonces la solución más posible y concreta. ¿Me entiendes? Sí. Ya. En ese sentido, vamos a hablar primero de la situación socioeconómica y para eso necesitamos el informe de nuestra asistente social, Carolina Faunde. Bienvenida, Carita. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias, Carmen Gloria. Efectivamente, don Héctor tiene una pensión, pero es una pensión de invalidez porque él presenta una discapacidad reconocida y acreditada por el registro civil. Y por lo tanto, hoy día su situación es de dependencia severa. Aquí hay dos puntos importantes porque ha ido avanzando por dos líneas el proceso de intervención y de resolución de este tema. Primero está la sobrina con su hermana, que lo encuentran en esta condición y es internado en el Hospital del Pino. El hospital cumplió con hacer los requerimientos de postularlo a una residencia de larga estadía, un ELEAM, con las condiciones que él se encuentra. Sin embargo, Carmen Gloria, porque cumple de 5 requisitos, él cumple 3. Pero lamentablemente este caballero va a quedar el último de la fila porque hay hijos. Hay 5 hijos inscritos 7. y reconocidos. 5 por lo menos que yo pude en el registro 5 civil. de matrimonio y dicen que hay 2 más, aparentemente. Claro, pero en el registro civil solo pudimos contratar 5 Ah, reconocidos. Entonces Por los lo otros puede que no tanto, estén reconocidos. exactamente, inscritos y reconocidos hay 5 y por lo tanto el Estado le da prioridad a los adultos mayores que no tienen ninguna red de apoyo. Esa variable no es factible. Vamos a pasar entonces a lo que dice la sobrina, a estos centros privados. Y sería la segunda alternativa, que es el otro camino, que el Centro de Salud también lo propuso, que es la judicialización del caso. Que ahí entra, a través de la Corporación de Asistencia Judicial, a hacer la demanda por alimentos mayores a los 5 hijos y efectivamente que determine un juez cuánto es la capacidad de pago con un informe social de cada uno de sus hijos para lograr hacer un recurso un poco más viable y con en eso ese- postularle. En ese aspecto, mi querida Garito, de acuerdo a la información que nosotros pudimos recabar, que va a ser más o menos la misma que va a poder recabar el tribunal o que se va a presentar al tribunal como prueba, la condición de los 5 hijos es bastante precaria, tal como señalaba doña Margarita. Y en conclusión, tampoco van a poder obtener
una gran suma de dinero. Claro, ahí van a entrar otras condicionantes, Carmen Gloria, que no es solamente la condición económica, sino que también las condiciones habitacionales de cada uno de sus hijos, porque probablemente a lo mejor alguno no puede aportar económicamente, pero sí tiene un lugar para recibirlo. Y el tribunal también pudiese determinar muchas veces que alguno de sus hijos se haga cargo. La experiencia nos ha dicho en este tiempo que el tribunal también entiende y acoge el conflicto emocional que hay cuando hay o la abandono, situación ¿no? de los hijos, y también tiene la posibilidad de obligar a un centro de larga estadía a que sea acogido este cupo con esta pensión y además con los ingresos que se puedan juntar con mucho esfuerzo también que vayan a poner o a colocar los hijos. O sea, Por a darle eso, una prioridad distinta a pesar de que tenga 5 hijos, dada la historia de vida de estos 5 hijos. Porque también ahí pesa también la historia de vida, la situación, el informe social, las condiciones que se encuentra la persona mayor y la situación de los hijos, porque también se evalúa a cada uno de los integrantes. Y por lo tanto, hay que hacer las dos vías. Lo más recomendable es hacer las dos vías, porque el tribunal sí o sí algo tiene que decir respecto a esta persona. O sea, el Estado no se puede hacer cargo al 100% porque claramente los recursos son escasos e insuficientes y es una realidad que estamos viviendo como país, que no hay tantas posibilidades de ingreso de larga estadía. Pero aquí hay una familia que es una hermana, que hay una sobrina, que tienen intenciones de poder darle estos últimos años de vida, por lo menos no en esas extremas condiciones de vulnerabilidad, sino que más bien que esté en un lugar donde están sus pares. Por eso es recomendable siempre iniciar el proceso a través de los centros de salud o el hospital, que también tiene un peso y que también tiene una validez hacia el tribunal, y judicializar el caso vía Corporación de Asistencia Judicial. Solo recalcar eso para ustedes, que no la tramitación judicial que va a terminar en la fijación de una pensión de alimentos o internación del caballero, no se inicia a petición de las partes, se inicia de oficio por el lugar que está obligado a hacerlo, que es el recinto hospitalario que lo recibió. Además, el centro de salud que ya está en antecedentes. Y aquí hay un dato no menor, que este caballero lo dan de alta en unos 3 o 4 días más. Claro, el lunes. Ya. Entonces, aquí también hay que, las instituciones tienen que un poco solidarizar con la situación familiar. Sabemos que los hospitales están colapsados y que necesitan la cama probablemente para una persona en igual o peores condiciones que está Héctor. Pero van a tener que hacer un esfuerzo de conversar con el centro de salud, de que el hospital o la asistente social del consultorio pueda tomar contacto directo con el hospital para ver en qué condiciones va a salir físicamente y con qué tipo de cuidados, y si es que la red se los puede brindar, si no, abogar a que pueda permanecer unos días más hasta que se solucione el lugar o que el tribunal determine dónde lo pueden destinar. Me dejaste temas a tratar con otro especialista que vamos a recibir, así que muchísimas gracias, mi Carolina Faunde, asistente social de nuestro programa hace ya tantos años. Gracias. Y recibimos ahora a la doctora Cristina Meneses, ella es geriatra de Clínica Indisa y del Instituto Nacional de Geriatría. Cristina, muchas gracias por venir a conversar con nosotros un tema que cada vez debiera hablarse más en medios de difusión o en canales de televisión, porque estamos envejeciendo rápido y la evidencia nos indica que no estamos preparados para este envejecimiento de nuestra población. Muchas gracias por la invitación, Carmen Gloria. Y efectivamente, estamos envejeciendo muy, muy rápido, a una tasa que es mayor incluso que países que venían preparándose para esto con más tiempo, como Europa. Nos encontramos ante una población mayor que está desprotegida, un sistema que no da abasto y que tienen patologías que se han ido complicando con el tiempo debido a que no han aprendido cómo tratarlas y que puedan generar daño que afecta cómo ellos mantienen su independencia. Tú revisaste algunos antecedentes de este caso. Puede que exactamente lo que tú estás diciendo, no tener mucha conciencia de cuáles son las patologías, enfermedades que uno tiene, haya provocado que este caballero con 71 años esté en este estado. Sí, a mí también me llamó, igual que a ti, la atención el que es un hombre bastante joven, Sí. don Héctor, 71 años, es joven. Sobre todo para mí, geriatra, Sí. Es bien Es un joven. lolo. Sí, de mis lolos. El tema es que tuvo una vida aparentemente algo licenciosa, una diabetes
que no sabemos qué tan bien controlada está, ya tenía cierto grado de dependencia y de discapacidad, estaba ya certificado, esto le había pasado por un proceso, se desplazaba con un andador. Es decir, era alguien que ya tenía cierto grado de limitación. Y por la historia que relata Teresa, es una persona que se fue deteriorando en el tiempo y a pesar de que iba a sus controles en el consultorio, en el último tiempo empezó a sufrir caídas a repetición, caídas que necesitaban que otro lo levantara. Es decir, él era incapaz de salir del estado en el que estaba en el piso. Imagínate quedar toda una noche en el piso, en la calle, por ejemplo, con frío. Ahora estamos en verano, pero en el invierno. También está el tema de que llegó con unas úlceras muy infectadas, que estaban en muy malas condiciones. Y ahí vi las fotos y la verdad es que bastante profundas y bastante extensas, que van a requerir de curación y que probablemente demoren un buen rato en Eso mejorarse. podría haberse evitado si hubiera tenido un círculo cercano de cuidadores, de su familia, que hubiera estado al tanto a lo mejor de sus enfermedades y que hubiera hecho unos controles más continuos. Es que ahí uno muchas veces dice, uno a veces trata de buscar culpables o responsables, ¿cierto? Pero él también es responsable de su salud, también es responsable de cultivar sus relaciones. Él iba a los controles y hay veces en que hay patologías que escapan también a lo mucho que uno pueda cuidar o lo que uno pueda cuidarse. O ¿cierto? como se van a la casa, después no siguen con los cuidados que el especialista les Exactamente. indica y no sirve de nada que estén yendo si no tienen una adherencia al tratamiento. Exacto. Pero para que no pase, porque habrá gente en la casa pensando, bueno, yo tengo diabetes, tengo 70 años, yo no quiero terminar esas condiciones. Cuidado. Cuidado. Y ahí los cuidados no solamente son el ir de forma regular, sino que, como bien dices tú, Carmen Gloria, tomarse los remedios, estar atento a todas las señales, porque da la sensación de que don Héctor ya tenía algunos olvidos y de que ya estaba con algunos problemas en cuanto al tema de la memoria. Entonces, si yo no me acuerdo ponerme los remedios, claramente no tengo nadie que se acuerde por mí si vivo solo, y puedo tener sobredosis o subtratamiento. Y eso al final siempre lleva a complicaciones. Entonces, Si esto pasó antes, altamente probable que pase después del alta. ¿Qué cuidados tendría que tener él después del alta? Tal como dicen, ¿es inviable que siga viviendo solo? es altamente probable que él requiera cuidado permanente. Ya era alguien que venía con una discapacidad, tiene una enfermedad que ha ido avanzando en el tiempo y que ha tenido secuelas más o menos graves, como son estas úlceras. Y se sabe que las personas mayores que se hospitalizan al momento del alta tienen mayor riesgo de tener dependencia, incluso terminar institucionalizados en un centro de larga estancia. Y si yo ya venía en malas condiciones de antes y me enfrento a una hospitalización, a una enfermedad grave, a una infección, y estoy harto tiempo en una cama inmovilizado, pierdo musculatura. Y ya él tenía poca musculatura con la que se movía, probablemente le cueste aún más levantar. ¿Qué ha pasado en tu experiencia profesional? Lo que hablábamos, lo que decía Cara Faúndez, que puede que este caballero no va a estar en condiciones para irse a vivir solo, lo más probable, pero tampoco tiene alguien con quien se puede ir a vivir, pero ya la institución de salud inició este procedimiento judicial. ¿Pueden alargar la estadía de él en un centro hospitalario a razón de aquello? Sí. Yo también trabajo en el Instituto Nacional de Geriatría, donde Sí. tenemos pacientes hospitalizados mayores, y estos casos que al final se convierten en lo que se llaman casos sociales, donde el paciente no tiene una red que lo apoye y que pueda llevárselo a la casa o brindarle los cuidados, porque también nos pasa una persona mayor que está a cargo de otra persona mayor Sí. que ya no puede brindar los cuidados. Ahí llega el momento en que hay que intervenir y nosotros como institución de salud tenemos que hacernos cargo hasta que se consiga un centro de larga estadía. Lamentablemente... ¿Eso es a petición de parte o el centro de salud de propia iniciativa dice, ya, si no tengo dónde enviarlo, lo dejo acá un ratito más hasta que se resuelva esto? Exactamente, pero se inicia el proceso judicial Perfecto. a través del mismo centro de salud. Mi querida Cristina Meneses, Cristina Meneses, de Geriatría de la Clínica Indisa y del Instituto Nacional de Geriatría, muchísimas gracias porque es una información valiosísima que yo creo que debiera hablarse mucho más en la televisión abierta y por supuesto que la televisión pública es un deber porque somos un país que estamos envejeciendo. Sí. Muchas Muchas gracias. Cristina. Entonces, Señorita, mi mamá también depende de cuidados de nosotros. Nosotros también tratamos de ayudar a mi mamá en lo posible. Si maravilloso. usted se fija, mi mamá anda con sus piernas súper hinchadas. Ella también se trata por su... su mamá no hipertensión. es parte de esta causa ni No, podría llegar a serlo pero- porque está divorciada del caballero. Claro, pero el es una- problema, y lamentablemente, señorita, el problema en el tribunal es bastante matemático. pero Se lo voy a también- explicar, se lo voy a explicar. Es que todo lo que me tenga que explicar ya lo hemos hablado. Entonces, deben haber millones
de aristas en esta historia porque estamos hablando de alguien, y no quiero recalcarlo majaderamente, pero que es muy importante tomarlo en cuenta, de alguien que no tuvo una vida ordenadita, que no fue un buen papá, que no fue una buena persona durante sus años de juventud. O sea, partamos de esa base. No estamos tratando de cambiar la historia, ni decir que el caballero fue súper bueno. No. También tenemos súper claro, porque es un antecedente de la causa, que las condiciones de estos 5 hijos es bastante precaria. Entonces no necesita argumentarme más en ese sentido. Aquí lo que necesitamos, principalmente por humanidad, es cómo solucionamos el problema de este caballero de 71 años que se encuentra en muy malas condiciones. El camino correcto y el que ya se está iniciando es la judicialización de este tema. ¿Cómo? A través de la denuncia que realiza el centro de salud donde lo están atendiendo, donde está él hoy día hospitalizado. Esa judicialización va a implicar revisar la posibilidad de acuerdo como se fijan todas las pensiones de alimentos, es de acuerdo a las condiciones de quien tiene que pagar los alimentos, es decir, los 5 hijos, y la necesidad de quien los recibe, este caballero. Es en el tribunal donde usted va a tener que probar no solamente la falta de relación afectiva con él, el abandono de él, la falta a lo mejor incluso de un nexo biológico con él, sino que solamente es la hija legal, y las condiciones socioeconómicas de cada uno de ustedes. Con eso, Carolina lo mencionó, el tribunal también tiene la conciencia de ser prudente en lo que va a obligar al pago, que seguramente va a ser una suma que ustedes puedan pagar, pero también incluso de excluir de ese pago si es que acá no amerita, dada la historia de vida de ustedes. Pero esos son antecedentes que tiene que evaluar en este minuto un tribunal de la República. Por otro lado, el caballero no puede ser dado de alta en 3 días y no tiene dónde estar. Y ahí viene la información valiosísima que entregó tanto nuestra asistente social como la doctora que recibió, la doctora Cristina, donde es importantísimo lo que ustedes le puedan transmitir y comunicar, informar al asistente social del servicio de salud donde él está, para que ellos tomen los resguardos de a lo mejor, en lo posible, seguir manteniendo a este caballero hasta que las condiciones sean otras. También quizás si ustedes tienen tanta disposición de ayudar y abusando un poco de aquella disposición, a lo mejor una estadía temporal en alguna de las casas de ustedes o con la supervigilancia de alguno de ustedes mientras se resuelve judicialmente este tema. Es toda la información que pudimos recabar en un grupo multidisciplinario que se dedicó y abordó este tema. Entendemos las aprensiones de ustedes, absolutamente. No es alguien cercano, no es alguien que haya lazos de cariño, no se trata de hijos descariñados, de hijos desapegados, sino que no hay aquí una historia que amerite. Lamentamos la situación en la que se encuentra el caballero, por supuesto, y el llamado a tomar conciencia como uno cosecha lo que uno siembra durante la vida. Pero agradecemos infinitamente la preocupación y humanidad de ustedes en querer preocuparse por este caballero. Sería un muy buen antecedente, doña Margarita, llegar al tribunal con la información de, mire, este caballero es así, 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 y cuente toda la historia. Pero a pesar de aquello, desde que sé la situación en la que está, nosotros hemos estado colaborando con 25, 30, que es lo que podemos. Y a lo mejor antes de llegar al tribunal empiecen a colaborar con doña Teresa en armar un pequeño fondo que pueda ir aportando a la solución de este caso. Pero que le quede claro a ella porque ella obliga de 50 cada uno. No, es que la solución No, que era no que hay. yo lo obligara. Lo dijo al principio, que había sido una suma lanzada al azar, desconociendo la situación en la que estaban ustedes. No, Lo que si ella pasa dijo, es que si no pueden nosotros no 50, podemos dijo, yo hacerlo los voy a cargo de él. demandar. Ya está judicializado, ya no depende de ella, se lo explicamos Sí, también. si el asistente, Sí. eso, ellos piensan que nosotros somos los que los vamos a demandar. Hay 2 asistentes sociales, la del Se hospital explicó. y la del Se consultorio. explicó. Pero, señorita, una consulta, si nosotros le empezamos a dar lo que nosotros podamos, hacer todo lo posible, de que obvio que una persona que necesita, porque uno igual tiene corazón para ayudar a otras personas, si nosotros empezamos a dar algo, lo mínimo por este caballero, ella quiere que vamos todos a notaría, señorita, a firmar papeles, a firmar documentos.
Sí, Ella eso- no quiere, señorita, que nosotros le hagamos depósito por, como se hace ahora, por celular y que quede ahí una nota. Mire, yo ni siquiera se me había ocurrido, porque encontré que no había ninguna disposición de parte de ustedes, No, en señorita. hacerlo. Pero eso que usted me está diciendo que ella le sugiere, solo la beneficia a usted. Exactamente. Y usted lo ve como un perjuicio. Si esta señora o usted, demandada por la asistente social de pensión de alimentos, llega a la audiencia del tribunal y usted le dice al tribunal, señor juez, nosotros ya llegamos a un acuerdo para cooperar con mi papá. Mira, aquí está firmado, donde dice que cada uno de nosotros va a entregar 25 o 30, no sé qué. El tribunal va a decir, pero esto ya está resuelto. Eso Qué era lo bueno, que váyase le para la quería. casa. Es que igual, señorita, es como, igual es la desconfianza porque nosotros no los No, no, conocemos. no. Nosotros no los conocemos Lo y era entiendo, como lo darle plata a entiendo, un pero extraño. lo entiendo, pero hay alguien que se está haciendo cargo de este caballero y si eso, si usted lo pasa por mano, lo pasa así por transferencia, no tiene ningún valor, no tiene nada que reclamar. Ay. Si usted lo hace a través de un acuerdo ante notario y ese acuerdo ante notario usted lo presenta al tribunal, se acabó el juicio. Es la vía legal. Solo la beneficia a usted la propuesta de la señora. Así que nosotros con esto cerramos esta.